Bien, en cuanto a la reflexión, de acuerdo con las preguntas planteadas en la guía de actividades, eh, voy a iniciar por la letra A, que básicamente dice que cuál es el papel del lugar de la naturaleza en el debate sociológico latinoamericano y por qué debe estar en el centro del quehacer político y de las comunidades. Obviamente que esta respuesta pues fue basada uno en la interpretación que hice de la lectura recomendada, que era de Escobar, y dos, pues yo creo que en estos análisis es importante contar con la opinión personal basados también pues en lo que se entiende de la lectura como tal. Entonces básicamente lo que yo hice fue colocar, de acuerdo con lo que decía el autor, la naturaleza en primer lugar, porque debemos tener en cuenta que la naturaleza ha cobrado una vital importancia dentro de la sociedad como tal. Es decir, que la sociedad para alcanzar un desarrollo obviamente tiene que explotar la naturaleza, pero se ha venido tomando como una conciencia ambiental, por llamarlo de alguna manera, que coloca a esa naturaleza en un primer lugar y que debería colocarlo antes de la explotación y el desarrollo, que solamente genere dinero, sino que a su vez de generar riqueza también genere un beneficio para el tema ambiental y la naturaleza, en pro pues del bienestar de las personas como tal, porque cuando vemos que hay una afectación de la naturaleza, obviamente hay una afectación social que trae consigo unas consecuencias sumamente graves para las personas que habitan allí. Eso lo podemos ver, digamos que en nuestro país, cuando se hace la minería ilegal o cuando se quiere proponer, por ejemplo, lo del fracking, que es básicamente contaminar las aguas, privatizar los páramos y demás, que gracias pues al trabajo de muchos ambientalistas y demás no se ha logrado conseguir, pero que sí que a lo largo de los años han generado daños importantes. Esto también con los cultivos ilícitos, esto también con muchas de las problemáticas que tenemos dentro del territorio que van en contravía de pronto con lo que decía el autor, que era colocar la naturaleza en ese primer lugar en mi concepto. Porque es un debate sociológico, considero que por lo mismo, porque hay una afectación de la sociedad y la sociedad para evitar esa afectación está proponiendo alternativas de solución que se pueden tener en cuenta en pro de generar lo que decimos ese desarrollo económico, pero también de la mano con un cuidado ambiental como tal. ¿Y por qué debe estar en el centro del quehacer político? Por lo mismo que he dicho, porque la importancia que esto genera o las consecuencias que puede generar más bien para la sociedad si no se tienen unas políticas ambientales claras que vayan de la mano con el desarrollo económico, pues van a generar graves afectaciones. Por eso tiene que hacer un quehacer político, porque son los políticos los que hacen las normas, y tiene que haber una participación más activa, considero yo, para concluir, de las comunidades dentro de la protección de sus territorios y demás, porque ahí también se hablaba de que cuando existe ese arraigo, que lo vamos a desarrollar en la siguiente pregunta, pero ese arraigo del territorio pues obviamente abarca también esa protección como tal de la naturaleza y del entorno en general. Porque desde la perspectiva de Escobar es importante hacer visibles las múltiples lógicas locales de producción de culturas y entidades prácticas ecológicas y económicas que emergen sin cesar de las comunidades de todo el mundo. Yo considero y analizo desde la identidad misma de cada territorio y comunidad, es decir, debemos partir de lo que nos identifica como comunidad en cada territorio. La identidad, el autor hacía énfasis mucho en la identidad del territorio y yo considero que esa es una parte fundamental. Debe ser un valor fundamental en el cuidado de esa naturaleza cuando hablamos en las lógicas locales de producción, y que esas lógicas locales de producción van de la mano con las culturas y las identidades que tienen que ver con las prácticas ecológicas, ¿sí? Es diferente cómo se sembraba la papa hace 50 años o ahora cómo se hacen los procesos tecnificados y más, que obviamente todo esto
que viene consigo con la globalización y la tecnificación del campo y demás, pero sin perder, digamos que esa identidad como tal. Y ahí venía también lo del arraigo y el asentamiento de los territorios, de cómo se deben preocupar también, o debe ser fundamental, el no perder ese arraigo dentro del territorio como tal. Quiero leer un pedacito que dice el autor, que considera que además la identidad de los territorios, así como lo manifiesta, está el arraigo por la tierra, ya que principalmente las poblaciones que habitan dichos lugares son nacidas y sus padres y abuelos y demás generaciones se asentaron allí mismo. Entonces esto se debe visibilizar en las múltiples lógicas locales de producción y manutención. Básicamente es darle la importancia que merecen ese tipo de actividades y de lógicas que para mi concepto son fundamentales. ¿Puede el mundo ser reconcebido y reconstruido de acuerdo a la lógica de las prácticas de la cultura, la naturaleza y la economía? El autor dice: el dominio del espacio sobre el lugar ha operado como un dispositivo epistemológico profundo del eurocentrismo en la construcción de la teoría social, al resaltarse énfasis en la construcción cultural del lugar al servicio del proceso abstracto y aparentemente universal de la formación de capital y del Estado. Casi toda la teoría social convencional ha hecho invisibles formas subalternas de pensar y modalidades locales y regionales de configurar el mundo. Entonces, esto va de la mano también con la visibilización, cuando se visibilizan las lógicas, cuando se visibilizan las poblaciones, cuando hay una identidad y un arraigo dentro del territorio, es posible reconcebir y reconstruir de acuerdo a esas lógicas de prácticas la cultura, la naturaleza y la economía. Claro que es importante y hay que tener en cuenta también lo que manifiesta el autor en cuanto a las consecuencias de repensar el conocimiento local y los modelos locales son enormes, a pesar de que existe el peligro de reescribir el conocimiento local de este tipo de formas de conocimiento, de constelaciones jerárquicas, reafirmando nuevamente la devaluación, la estigmatización y subordinación del conocimiento local que ha carecido gran parte de la discusión sobre el tema. No me habla de otros aspectos que son fundamentales, pero para mí es la visibilización, el arraigo y las demás formas de apropiarse de, digamos que de la manera buena, propiamente dicho, de ese territorio, hacerlo suyo, protegerlo y asimismo ir reconstruyendo cada una de sus dinámicas si son necesarias dentro pues de la comunidad como tal. La última pregunta en la cual se reflexionó es: ¿cuál es el papel de profundizar en el conocimiento del pensamiento propio y nuevas categorías teóricas pensadas a partir de nuestras propias realidades en la formación como sociólogos? Hay que tener en cuenta en mi concepto que la sociedad va cambiando con el pasar de los años. No es la misma sociedad de la revolución industrial, no es la misma sociedad si hablamos de la sociedad colombiana, no es la misma sociedad de los años 40 cuando teníamos una guerra bipartidista, pero tampoco es la misma sociedad cuando estaba el narcotráfico en su auge, que llamaban porque estaba Pablo Escobar, o cuando en los años 90, después de la caída de Pablo Escobar, la sociedad va evolucionando como tal y con ella tienen que ir evolucionando, considero yo, las ideas de mirar y analizar la sociedad en su conjunto y las problemáticas que la afectan a diario. Entonces ahora, si ponemos un contexto general y un ejemplo, se dio un acuerdo de paz en el cual digamos que se esperaba que el conflicto armado que por más de 50 años sostuvo Colombia por una guerra bipartidista, por una guerra por las tierras, por una guerra por la participación política en un país que no permitía esa participación política, fuera a terminar, resultó incrementándose por otras consecuencias como el dominio de las rutas que se tenían y como las demás problemáticas que se dieron. Entonces es importante también tener en cuenta esa evolución de la sociedad y claro que es necesario mirar las realidades en la formación como sociólogos.